Una camarera dio una señal de rescate a un multimillonario. Lo que hizo después, nadie lo esperaba. ¿Y si un solo momento de valentía pudiera cambiar 2 vidas para siempre? Una tranquila noche de martes en el centro de Cedar Falls, Melody Chen, camarera de 34 años, estaba limpiando mesas en Pete's Diner cuando notó algo que le dio un vuelco el corazón. En la esquina, un hombre bien vestido, de unos 40 años, tomaba café tranquilamente mientras leía el periódico vespertino. Pero no fue su traje caro ni su postura segura lo que le llamó la atención. Fue el ligero temblor de sus manos al pasar cada página y como miraba constantemente hacia la puerta con lo que parecía un miedo genuino en los ojos. La mayoría de la gente se habría metido en sus propios asuntos, pero Melody había aprendido a interpretar a la gente durante sus 8 años sirviendo café y reconfortando a desconocidos. Algo iba desesperadamente mal. Y este hombre necesitaba ayuda. No tenía ni idea de que la silenciosa señal que estaba a punto de dar revelaría una verdad que ninguno de los dos vio venir. ¿Desde dónde me miras esta noche? Melody había trabajado en el turno de noche en Pete's Diner durante casi una década, desde que se mudó a Cedar Falls para cuidar de su padre anciano. El restaurante de un pequeño pueblo no era glamuroso, pero le permitía pagar las cuentas y le daba algo valioso: la oportunidad de formar parte de las historias de la gente. Atendía primeras citas, reuniones familiares y conversaciones nocturnas entre viejos amigos. Con los años, desarrolló un instinto para interpretar a sus clientes, sabiendo quién necesitaba una taza de café extra y quién solo necesitaba que alguien la escuchara. El hombre de la mesa 7 era diferente. Se presentaba simplemente como James cuando pedía su café solo hacía 1 hora. Pero todo en él hablaba de riqueza. Su porte, la calidad de su maletín de cuero, el discreto reloj de oro en su muñeca. Lo que desconcertaba a Melody era por qué alguien con tantos recursos elegiría Pete's Diner en lugar de los restaurantes de lujo del centro. ¿Y por qué miraba su teléfono con tanta ansiedad? Mientras rellenaba la cafetera tras el mostrador, Melody observaba a James por el rabillo del ojo. Su periódico estaba olvidado mientras miraba por la ventana empapada de lluvia, con la mandíbula tensa. Cuando sonó la campana de la puerta, anunciando la llegada de otro cliente, James giró la cabeza hacia la entrada con una expresión de puro temor. Pero solo era la señora Patterson, la bibliotecaria jubilada, quien venía todos los martes a por su porción de tarta de manzana. La gente de la tarde se había reducido a solo un puñado de clientes habituales. Pete se había ido a casa temprano, dejando a Melody para cerrar. Siempre se había sentido segura en el restaurante. Cedar Falls era un lugar donde todos se conocían y los problemas eran raros. Pero esa noche era diferente. Había una tensión en el aire que le erizaba la piel. El teléfono de James volvió a vibrar, y esta vez, al mirar la pantalla, palideció por completo. Le temblaban las manos al dejar el dispositivo, y Melody lo vio pronunciar una sola palabra que la heló hasta los huesos. No. Había visto esa mirada antes, la misma que su padre tenía el día que los médicos le dieron el diagnóstico. Era la cara de alguien que acababa de recibir una noticia que lo cambiaría todo. Pero había algo más en los ojos de James. Algo que le recordaba al perro callejero que había encontrado el invierno pasado, acorralado y desesperado. Fue entonces cuando Melody vio un sedán negro que llevaba aparcado al otro lado de la calle la última hora. 2 hombres estaban sentados en el asiento delantero, y aunque no podía distinguir sus rostros con claridad a través de la lluvia, podía ver que observaban el restaurante, observando a James. Su corazón empezó a latir con fuerza al ver cómo encajaban las piezas. No se trataba de un hombre de negocios adinerado tomándose un descanso. Era alguien en serios problemas. Alguien que había elegido el restaurante Pete's como refugio, y ahora su escondite había sido descubierto. James levantó la vista entonces, mirándola directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. La desesperación en su mirada era inconfundible, y en ese momento, Melody se dio cuenta de que era la única persona que se interponía entre el desconocido y el peligro que lo había seguido hasta su santuario en el pequeño pueblo. La pregunta era,
¿Qué iba a hacer al respecto? Sin romper el contacto visual, Melody tomó una cafetera recién hecha y caminó lentamente hacia la mesa de James. Sus manos estaban firmes, pero su mente estaba a 1000 por hora. Había crecido en Cedar Falls, cuando los vecinos se cuidaban entre sí, y su instinto le decía que este hombre necesitaba ayuda. ¿Más café?, preguntó en voz baja, con la voz serena a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. James asintió, aunque su taza aún estaba medio llena. Mientras ella le servía, Melody se inclinó un poco más y susurró: «Esos hombres del coche de afuera son la razón por la que parece que no has dormido en días». Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero antes de que pudiera contestar, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, en lugar de mirarlo, giró la pantalla hacia Melody. El mensaje era simple pero aterrador: «Nos vemos en 10 minutos». «No entiendo qué está pasando», susurró James, perdiendo la compostura por fin. «Hace 3 días, solo era un empresario que intentaba ayudar a mi comunidad. Ahora esta gente me sigue, me amenaza, y no sé en quién confiar». A Melody le dolió el corazón al ver el miedo genuino en su voz. Siempre había sido buena juzgando a las personas, y nada en este hombre parecía peligroso ni deshonesto. «¿Qué tipo de negocio?», preguntó en voz baja. «Dirijo una fundación», explicó James, con las palabras saliendo atropelladamente. «Investigamos la corrupción y ayudamos a los denunciantes a denunciar sin peligro. La semana pasada, un concejal nos contactó con pruebas de un importante plan de malversación de fondos. Pero antes de que pudiéramos reunirnos, alguien irrumpió en nuestras oficinas y se lo robó todo. Ahora creen que todavía tengo copias de los documentos». Las piezas empezaron a encajar para Melody. James no estaba huyendo de la ley. Estaba huyendo de gente que quería silenciarlo. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tienes copias?». James toca el maletín para protegerse. «Todo está aquí. Nombres, registros bancarios y pruebas de que millones de dólares destinados a organizaciones benéficas locales han sido robados. Si esta información se divulga, algunas personas muy poderosas irán a prisión». Melody miró hacia la ventana. Los hombres del sedán salían del coche, ajustándose las chaquetas de una manera que le revolvió el estómago. Había visto suficientes series de crímenes como para reconocer el gesto. Estaban armados. «Cocina», dijo con firmeza, agarrando el brazo de James. «Ahora». Mientras se apresuraban hacia la parte trasera del restaurante, Melody recordó a su padre, quien le había enseñado que a veces hacer lo correcto no era lo seguro. Había sido bombero voluntario durante 30 años, siempre dispuesto a correr hacia el peligro para ayudar a los demás. Esta noche, ella entendió que lo había impulsado. «Si este momento de valentía te conmueve, por favor, dale el visto bueno a esta historia». En la cocina, Melody cerró rápidamente la puerta trasera y se volvió hacia James. «Hay un almacén detrás del congelador», dijo. «Es donde guardamos los suministros viejos, pero hay una ventana que da al callejón. Puedes salir sin que te vean». «No puedo pedírtelo», empezó James. «No me lo estás pidiendo», interrumpió Melody. «Te lo ofrezco, pero primero necesito saber si te pasa algo. ¿Cómo nos aseguramos de que las pruebas lleguen a las personas adecuadas?». James la miró fijamente un momento y luego abrió lentamente su maletín. Dentro había carpetas manila llenas de documentos y una pequeña memoria USB. «Esto lo contiene todo», dijo, levantando la memoria. «Pero si te doy esto, también vendrán a por ti». El timbre de la puerta principal resonó por el restaurante, seguido de pasos pesados. Se les había acabado el tiempo, y Melody tenía que tomar una decisión que lo cambiaría todo para ambos. «Melody, tú, ahí atrás». Una voz áspera llamó desde el comedor, pero no era amistosa. Era el tono de alguien que en realidad no estaba preguntando. Las manos de Melody temblaban mientras metía la memoria USB en el bolsillo de su delantal. «Vete», le susurró a James, empujándolo hacia el almacén. «Te ganaré tiempo».
No puedo dejar que hagas esto, protestó James, con la voz cargada de emoción. No entiendes de lo que es capaz esta gente. Y tú no entiendes de lo que es capaz la gente de pueblo, respondió Melody, sorprendiéndose de su propio coraje. Por un momento, pensó de nuevo en su padre, en cómo siempre decía que los héroes no eran personas sin miedo, sino personas que actuaban a pesar de él. Mi padre solía decir que todos estamos a solo una decisión de ser la persona que estamos destinados a ser. Tal vez esta sea la mía. James le tomó la mano brevemente, con los ojos llenos de gratitud y terror. Si me pasa algo, llama a la detective Rita Morrison de la Policía Estatal. Dile que te envía James Crawford. Es la única en quien confío esto. Los pasos se acercaban, acompañados por el sonido de sillas que se apartaban bruscamente. Estaban registrando el restaurante sistemáticamente. Melody respiró hondo y salió de la cocina, dejando que James escapara por el almacén. ¿Puedo ayudarlos, caballeros?, preguntó, con la voz más firme de lo que sentía. Los dos hombres eran exactamente lo que esperaba. Trajes caros que no disimulaban su imponente corpulencia, ojos fríos que no dejaban pasar nada. El más alto, con sienes canosas y una cicatriz en la mandíbula, habló primero. Buscamos a un hombre que entró hace una hora, bien vestido, con un maletín. ¿Dónde está? Melody se limpió las manos en el delantal, ganando unos preciosos segundos para que James se escapara. Atiendo a mucha gente todos los días. ¿Puede ser más específico? No se haga el tonto. Camarera. El segundo hombre gruñó, acercándose. Sabemos que está aquí. Lo hemos estado observando. La forma casual en que dijo, camarera, como si fuera algo sucio, enfureció a Melody. Pensó en cada cliente al que había atendido con dignidad. Cada conversación nocturna que había tenido con viajeros solitarios, cada vez que hacía sentir a alguien bienvenida y valorada. Este era su lugar, su santuario, y estos hombres no tenían derecho a traer su violencia allí. Bueno, deben ser mejores observadores de lo que pensaba, dijo ella, mirándolo fijamente. Porque no veo a nadie así por aquí ahora. Quizás se fue mientras tú estabas sentada en tu coche bajo la lluvia. Lo cierto era que Melody nunca había estado más asustada en su vida. Pero tampoco nunca se había sentido tan segura de estar haciendo lo correcto. Ya no se trataba de James. Se trataba de enfrentarse a los acosadores que creían poder intimidar a quien quisieran. ¿Alguna vez te has encontrado enfrentándote a alguien incluso estando aterrorizada? Cuéntanoslo en los comentarios. El teléfono del hombre de la cicatriz sonó y, al contestar, su expresión se ensombreció. ¿Cómo que no está ahí?, ladró al aparato. Entonces sus ojos volvieron a Melody con una mirada que le heló la sangre. Parece que tu amigo no es tan inteligente como creía, dijo con una sonrisa fría. Lo acabamos de recoger a 3 manzanas de aquí. El corazón de Melody dio un vuelco, pero algo en la expresión del hombre de la cicatriz no sonaba auténtico. Su sonrisa era demasiado forzada, su confianza demasiado teatral. Después de 8 años de leer los rostros de la gente, había aprendido a detectar un engaño. Si de verdad lo tuvieras, dijo en voz baja, no seguirías aquí hablándome. La sonrisa del hombre se desvaneció levemente, y Melody supo que tenía razón. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, sonó el teléfono fijo del restaurante. Los 3 se giraron hacia el sonido, y Melody vio un momento. Disculpe, dijo cortésmente, caminando hacia el mostrador como si no pasara nada inusual. Petes Diner, soy Melody. Señorita Chen. La voz al otro lado era nítida y profesional. Soy la detective Morrison, de la Policía Estatal. Creo que tiene algo de una amiga mía. A Melody casi le fallaron las rodillas de alivio, pero mantuvo la voz firme. Sí, creo que sí. ¿Se lo traigo? De hecho, ya estamos aquí. Apenas había salido de la boca de un detective cuando se abrió la puerta principal y entraron 3 policías estatales,
con las manos apoyadas de forma casual pero significativa en sus armas. La detective Morrison era una mujer de unos 50 años, con cabello gris acero y ojos que lo habían visto todo. Observó la escena con una sola mirada. «Caballeros», les dijo a los dos hombres con voz agradable pero autoritaria, «necesitaré ver alguna identificación». El hombre de la cicatriz empezó a meter la mano en su chaqueta, pero uno de los agentes se adelantó. Lentamente, el agente le aconsejó. Al final, ninguno de los dos tenía motivos legítimos para acosar a Melody ni para buscar a James. Lo que sí tenían eran órdenes de arresto pendientes y conexiones con el mismo caso de corrupción que James había estado investigando. En cuestión de minutos, los esposaron y se los llevaron. «¿Cómo supiste que tenías que venir aquí?», le preguntó Melody al detective Morrison mientras veían alejarse la patrulla. «Tu amigo James es más listo de lo que esos hombres creían», explicó Morrison. «Nunca entró en tu restaurante esta noche. Ha estado bajo custodia protectora desde esta tarde. Pero cuando supimos que planeaban seguirlo hasta aquí, insistió en asegurarse de que estuvieras a salvo. Dijo que una camarera había intentado ayudarlo ayer y que le preocupaba que pudieran buscarte información». Melody la miró confundida, pero él estaba justo ahí. «Hablamos. Me mostró las pruebas». Morrison sonrió amablemente. Era el detective Harper, uno de nuestros agentes encubiertos. James te describió a la perfección y nos pidió que comprobáramos si realmente habías intentado ayudar a un desconocido en peligro, incluso poniéndote en riesgo. Quería asegurarse de que pudiéramos confiarte algo importante. El detective metió la mano en un maletín y sacó un sobremanila. «James Crawford quiere ofrecerte un trabajo. Señorita Chen, su fundación necesita personas íntegras. Personas que defiendan lo correcto, incluso cuando sea peligroso. Al parecer, pasaste la prueba con creces. Si has disfrutado de la historia de valentía y oportunidades inesperadas, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras como esta». Mientras Melody miraba la oferta de trabajo en sus manos, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. Pero primero, había alguien a quien necesitaba conocer como era debido. Foundation, con el corazón acelerado por un nerviosismo diferente al que había sentido esa noche en el restaurante. El edificio era moderno e impresionante, pero de alguna manera aún se sentía cálido y acogedor, como el hombre que caminó hacia ella con una sonrisa genuina. «Señorita Chen», dijo James Crawford, extendiendo la mano. «Creo que tenemos una presentación adecuada que hacer». De cerca, sin el miedo y la desesperación que había visto en la actuación del detective Harper, James tenía una mirada amable y una actitud amable que inmediatamente tranquilizó a Melody. «Gracias por lo que intentó hacer», continuó. «Rita me lo contó todo. No mucha gente se habría arriesgado a eso por una investigación completa. Guardabosques. La verdad es que no pensaba en el riesgo», admitió Melody. «Solo sabía que alguien necesitaba ayuda y no podía evadirla». James asintió pensativo. «Por eso supe que eras la persona indicada para este trabajo. Ayudamos a quienes no pueden ayudarse a sí mismos, y se necesita a alguien con mucho coraje para hacer este trabajo». Mientras caminaban por las oficinas de la fundación, James explicó cómo había concluido la investigación por corrupción. Las pruebas habían llevado a 6 arrestos, incluyendo a 2 concejales y a un ejecutivo bancario. Millones de dólares robados a organizaciones benéficas locales serán devueltos a sus causas legítimas. Bancos de alimentos, albergues para personas sin hogar y programas para personas mayores. «Nada de esto habría sucedido si no hubieras estado dispuesta a colaborar», le dijo James al llegar a su oficina. «Esa memoria USB que te dio la detective Harper. Estaba vacía, pero tu disposición a protegerla nos reveló todo lo que necesitábamos saber sobre tu personalidad». Melody miró por la ventana la bulliciosa ciudad que se extendía a sus pies, pensando en su tranquila vida en Cedar Falls. «¿Y qué hay de Peters Diner? Llevo 8 años allí. Ha sido mi mundo entero». «Quédatelo», dijo James en voz baja.
Trabaja a tiempo parcial si quieres. Esta fundación necesita gente que entienda las comunidades reales, sus dificultades reales. Tu experiencia sirviendo a los demás, escuchando sus historias, preocupándote por sus problemas. Eso no se aprende en una escuela de negocios. 6 meses después, Melody regresó a Petes Dain un martes por la noche. Pero esta vez, era clienta. Había mantenido sus turnos de sábado, incapaz de desprenderse por completo del lugar que la había moldeado. La joven que se había hecho cargo de sus horas entre semanas se encontraba bien, aprendiendo las mismas lecciones sobre interpretar a la gente y ofrecer consuelo que Melody había aprendido con los años. Mientras tomaba un sorbo de café en la misma cabina donde todo había cambiado, Melody reflexionó sobre cómo un momento en que eligió la valentía sobre la seguridad le abrió puertas que nunca imaginó. Pensó en su padre y en lo orgulloso que se habría sentido al verla correr hacia el peligro para ayudar a los demás, tal como él le enseñó. A veces, los cambios más extraordinarios comienzan con la decisión más simple de preocuparse por la historia de un desconocido. Si disfrutaste esta historia, tómate un momento para darle me gusta a este video. Comparte tus pensamientos y comenta sobre alguna ocasión en que la bondad de alguien te cambió el día. Y suscríbete para más historias conmovedoras que nos recuerdan la bondad de la gente común. Gracias por acompañar a Melody en este viaje de valentía y nuevos comienzos.